A lo largo de la historia, la decapitación ha sido una de las formas más populares de aplicar la pena capital. Los romanos, por ejemplo, la consideraban una de las formas más honorables de ejecución y, definitivamente, menos dolorosa que la crucifixión. En la Europa medieval, la decapitación también se utilizó de forma asidua para ajusticiar criminales. A pesar de que esta práctica ha sido abandonada por la mayor parte de los países actuales por ser considerada inhumana y barbárica, la decapitación judicial todavía se practica hoy en día en estados como Arabia Saudí, Yemen o Irán. Las herramientas utilizadas para la decapitación, normalmente pesadas hachas o espadas, era uno de los factores que hacían de esta práctica algo tan violento y, a nuestro juicio moderno, inhumano. Además de eso, los verdugos no siempre tenían la habilidad suficiente para realizar cortes limpios, de modo que en ocasiones eran necesarios varios intentos para separar totalmente la cabeza del cuerpo del ajusticiado. No es muy difícil suponer que esto resultaría muy doloroso para la persona condenada a muerte. Y esta es la razón por la que, a finales del siglo XVIII, un cirujano llamado Antoine Louis inventó la guillotina, que recibe su nombre tras Joseph Ignace Guillotin, un médico que abogaba por el uso de formas más humanas de ejecutar decapitaciones. La guillotina permitió realizar estas ejecuciones de forma más rápida, limpia y supuestamente menos dolorosa, y por tanto humana. Y de esta forma, desde 1792 la guillotina fue utilizada en principalmente Francia para la pena de muerte, hasta su abolición total en 1977, año en el cual Hamida Djandoubi, la última persona ajusticiada públicamente por la guillotina en Francia, fue ajusticiado. Este momento fue grabado en vídeo, el cual puedes encontrar en la descripción. La pena de muerte fue legalmente abolida más tarde en Francia, concretamente en 1981. Pero no vamos a hablar de la historia de la decapitación en sí, sino de una interesante cuestión científica. ¿Retiene conciencia una cabeza humana tras su decapitación? Y si es así, ¿durante cuánto tiempo? Todas las células de nuestro cuerpo requieren de los elementos básicos para crear energía y llevar a cabo sus funciones biológicas y, consecuentemente, vivir. Estos dos elementos básicos son oxígeno y nutrientes, elementos que, en un animal vivo, se encuentran en la sangre y llegan a toda célula de nuestro cuerpo gracias al sistema circulatorio que se encarga de distribuirla. Cuando un animal muere, no lo hace todo al mismo tiempo. Las células que lo componen van muriendo poco a poco, dependiendo de su resistencia a la falta de oxígeno y nutrientes, que varía según el tipo de célula. Por ejemplo, el vídeo que estás viendo corresponde a unas ancas de rana sin piel sobre las que se esparce sal. La sal contiene sodio, el cual hace que las neuronas motoras, las neuronas que activan la contracción muscular, envíen señales que se traducen en la contracción de las fibras musculares de las ancas de la rana. A través de relativamente simples reacciones químicas, vemos que las aparentemente inertes células de este animal muerto todavía conservan sus funciones durante un tiempo pasada la muerte de su propietario. Sin embargo, las células del cerebro son de las células más sensibles a la falta de oxígeno que existen en nuestro cuerpo. Cuando las neuronas no reciben oxígeno durante unos 3 minutos, éstas comienzan a morir. En contraste, otro tipo de células, como las células del músculo cardíaco que componen el corazón, pueden resistir condiciones anóxicas, es decir, de privación de oxígeno, hasta 20 minutos sin sufrir un daño significativo. Cuando durante una decapitación la cabeza se separa del cuerpo de la víctima, el cerebro sufre una inmediata falta de riego sanguíneo. Sin sangre fluyendo a través de los vasos cerebrales, las neuronas están destinadas a morir en una media de tiempo de 3 minutos. Con la muerte de las células del cerebro sobreviene inevitablemente la pérdida de consciencia y la posterior muerte cerebral del individuo.
Teóricamente, entonces, la conclusión es que una persona decapitada podría permanecer consciente y ser capaz de ver, oír, saborear, oler y sentir al menos durante unos segundos antes de que las células de su cerebro comiencen a apagarse. No tan deprisa, no es tan sencillo como parece. Seguramente te ha ocurrido alguna vez que, estando tumbado o tumbada, te has levantado de repente y has sentido que te mareabas. Esto se debe a una caída repentina de presión sanguínea en el cerebro debido a la gravedad de la Tierra, algo que el organismo regula de forma inmediata a través de mecanismos que detectan la falta de presión sanguínea en el cuello y la corrigen sin demora. Si esta corrección, por algún motivo, no es inmediata, podrías desmayarte en unos segundos y perder la consciencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Provocaría esta falta de presión una pérdida de consciencia inmediata? Para responder a esta pregunta necesitamos hacerlo de forma empírica, es decir, a través de un experimento. Por suerte, tenemos uno para ello. En 1941 se realizó un estudio en Estados Unidos con el propósito de comprobar durante cuánto tiempo puede un ser humano conservar la consciencia tras detener el flujo sanguíneo a la cabeza. Para ello, se diseñó un collarín inflable que aplicaba la presión necesaria sobre las arterias carótidas, que llevan sangre del corazón al cerebro, como para detener el flujo de sangre a través de ellas. El experimento era seguro, ya que en todo momento tanto el médico encargado del experimento como el sujeto del mismo podían desinflar el collarín en una fracción de segundo y así recobrar la circulación al cerebro de forma inmediata. Los resultados de este experimento son muy esclarecedores con respecto a nuestra pregunta inicial, ya que, de media, los sujetos conservaban la consciencia durante un tiempo que variaba entre 4 y 10 segundos. Y esto podría probar como verídicas las experiencias, anecdóticas unas y documentadas otras, de accidentes y decapitaciones de criminales que nos cuentan cómo las cabezas separadas de sus cuerpos conservan sus funciones durante unos instantes. Una de estas anécdotas corresponde a un accidente de tráfico sufrido por un militar estadounidense y su amigo en 1989. Su vehículo colisionó con un camión, lo que causó que el milagrosamente ileso militar pudiese presenciar cómo su amigo moría decapitado y cómo tras el horrible acontecimiento su rostro todavía gesticulaba mostrando indicios de sentir confusión, miedo y dolor. En las palabras del propio testigo: la cabeza de mi amigo cayó de manera que desde mi ángulo podía ver su rostro. Mientras lo miraba, abrió y cerró la boca no menos de 2 veces. Las expresiones faciales que mostró fueron primero de impresión o confusión, seguido por miedo. No puedo exagerar y decir que miró hacia todos lados, pero sí mostró movimientos oculares de forma que sus ojos dirigían su mirada hacia mí, luego su cuerpo y luego hacia mí de nuevo. Finalmente su mirada se quedó fija en la mía hasta que la misma se tornó inexpresiva. Entonces murió. Pero quizás el caso más rigurosamente registrado de este tipo de acontecimientos en los que una cabeza decapitada muestra signos de conservar la consciencia del individuo durante un tiempo es el ocurrido en 1905, año en el que un convicto llamado Languille fue decapitado durante la época dorada de la guillotina en Francia. Esta ejecución fue observada y documentada en los archivos de antropología criminal por un médico francés, el Dr. Bureau, de la siguiente forma. He aquí, pues, lo que pude apreciar inmediatamente después de la decapitación. Los párpados y labios del hombre guillotinado funcionaron en contracciones rítmicamente irregulares durante 5 o 6 segundos. Esperé durante unos segundos. Los movimientos espasmódicos cesaron. La cara se relajó, los párpados entreabiertos dejando visible tan solo el blanco de la conjuntiva, exactamente como los de las personas que fallecen y tenemos la ocasión de ver cada día en el ejercicio de nuestra profesión. Fue entonces cuando pronuncié su nombre alta y claramente. Vi los párpados levantarse lentamente sin ningún tipo de contracción espasmódica. A continuación, los ojos de Languille se fijaron en los míos y las pupilas se enfocaron. Tras unos segundos los párpados bajaron de nuevo, lenta y uniformemente. En este punto volví a pronunciar su nombre y una vez más, sin espasmo alguno, lentamente, los párpados abrieron de nuevo los ojos y sin duda alguna, ojos con vida,
fijaron su mirada en la mía, con quizás más penetración que la primera vez. Entonces los ojos se cerraron de nuevo, pero esta vez de forma más incompleta. Intenté llamarlo de nuevo una tercera vez. No hubo más movimiento, y los ojos tomaron la apariencia vidriosa propia de los fallecidos. Acabo de describir lo acontecido con toda la rigurosa exactitud con que pude observarlo. En su enteridad, duró unos 25 o 30 segundos. En la naturaleza no existe una precisión matemática cuando hablamos de los efectos que un acontecimiento tiene sobre diferentes individuos u organismos parecidos. En este caso, podemos concluir que, tras una decapitación, algunos individuos conservan la consciencia durante un número variable de segundos, en la mayoría de los casos no más de medio minuto, y otros no. Resulta, sin duda, horrible imaginarse la confusión y el miedo de aquellos que terminan sus días de una forma tan barbárica y violenta. Nos vemos pronto.